fortalezas. Derribando fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando fortalezas. En los próximos minutos, a través de estas ondas radiales, seremos testigos del extraordinario poder de Dios. Estamos a punto de iniciar con tiempos de alabanza, escuchando una poderosa palabra de Dios. Vistámonos pues de toda la armadura de Dios y comencemos derribando fortalezas. Derribando fortalezas. Destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, en el nombre de Jesús, Jesús. El lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Derribando fortalezas. Comenzamos. Comenzamos. Destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, en el nombre de Jesús, Jesús. Gloria a Dios. Pues ya estamos de regreso, amados hermanos. Ya estamos aquí para compartir el mensaje de nuestro amado Dios. Hoy nuestro amado Padre trae un mensaje de esperanza, así como lo dice el título, la esperanza del cristiano. Y pues para esto quiero leerte una porción de la palabra en Salmos. Quiero leerte Salmos. Es un pasaje, es un texto bíblico, es un verso que Dios me dio en los momentos de angustia. Y pues hoy precisamente el Señor me lo hacía recordar y esto confirmaba lo que había mostrado y lo que había puesto en mi corazón. Amén. Es el Salmo 27, verso 13, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Gloria a Dios. Hubiera yo desmayado, dice la palabra del Señor. Hubiera yo desmayado si no hubiera yo conocido el infinito amor de nuestro Señor Jesucristo. Hubiera yo desmayado si Él no me hubiera perdonado. Hubiera yo desmayado si yo no hubiese creído en que voy a participar con Él en esa esperanza que nos ha dado en las bodas del Cordero. Hoy en esta noche, la palabra de Dios para tu corazón es hablar sobre la esperanza. La palabra esperanza significa expectación de algo bueno, confianza en el cumplimiento de lo que uno desea. Muchas veces nosotros ponemos la esperanza o esperamos en algo o en alguien, y ahí está el error, ahí está el motivo de nuestro desánimo, ahí está el motivo de lo que te hace menguar. La palabra de Dios es muy clara cuando nos define lo que es la esperanza. Y en Hebreos 6:19 nos dice: la cual tenemos como segura y firme. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. La esperanza, conforme a la palabra de Dios, es segura y es firme. Y lo dice bien su palabra, es el ancla del alma. Amén. También nuestro amado Señor, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 16, nos los dice:
y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. La esperanza es buena, amados hermanos, porque fue otorgada por nuestro Señor Jesucristo. La esperanza fue dada, manifestada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro amado Dios nos los hace saber, nos los hace sentir, nos los hace partícipes, porque la esperanza es viva, la esperanza es real, la esperanza es la que tiene que estar sembrada en tu corazón. Por eso nuestro amado Dios en Primera de Pedro capítulo 1 verso 3 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Y vuelvo a leerte esta palabra porque es maravillosa. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amados hermanos, antes de llegar a Jesús, nosotros estábamos muertos, estábamos hundidos en el pecado. Pero cuando Dios dirigió su mirada a nosotros, nos hizo renacer, y lo dice bien claro, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos el día de hoy. Esa es la esperanza a la cual nuestro amado Señor quiere que tú te agarres, que te tomes de esta palabra con locura, con diligencia, que lo tomes para ti. Cuando Dios te trajo de donde estabas, ¿cómo estabas? Ya no tenías esperanza para vivir, ya no querías vivir tal vez ya no tenía sentido tu vida. No sé cómo tú hayas llegado a los pies de Jesucristo, pero una cosa sí es segura, que cuando Dios puso los ojos en ti es porque tenía un propósito santo para contigo. Y uno de los principales propósitos de Dios es que tú vinieras a renacer y que tú tuvieras esta esperanza en tu vida, que tú pudieras vivirla así como lo dice la definición, la confianza en el cumplimiento de lo que uno desea. ¿Y qué es lo que tú deseas? Muchas veces nosotros como hijos de Dios no podemos definir o no podemos decir con exactitud qué es lo que deseo, porque todavía no conocemos cuál es la buena y agradable voluntad de nuestro amado Dios. Pero una de las tantas y hermosas voluntades de Dios para con tu vida es que tú puedas estar con Él en el reino de Él, en el reino de Dios, en el reino de su justicia. Que tú puedas vivir en esa nueva Jerusalén, que tú puedas estar en ese lugar en donde ya no va a haber más lágrimas, ya no va a haber más dolor, en donde todo esto es paz. La palabra de Dios dice que ya no es necesario ni siquiera el sol para alumbrar, porque solo la majestad de Dios alumbra, solo la gloria de Dios resplandece. Y Dios, nuestro amado Dios, nuestro gran yo soy, anhela que tú puedas participar en ese glorioso reino. Y esa es la esperanza que hoy quiere que vuelva a renacer en tu corazón. Esa es la esperanza que debe de estar en tu corazón. Por eso en Hebreos 6:11 nos dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Amén. La esperanza es la certeza de lo que tú estás esperando, como lo dice en Hebreos la definición de la fe.
No es por vista, dice la palabra de Dios, es por fe. Y el Hijo de Dios debe de tener la certeza de lo que le espera si se mantiene en los caminos de Dios. El Hijo de Dios debe de tener con una exactitud en su corazón y en su vida que si permanece en Jesucristo, también nuestro Señor Jesucristo va a permanecer en él y va a participar también de esas bodas del Cordero. El que tú tengas la certeza de lo que esperas te va a dar el valor para continuar y aferrarte a la fe, para buscar ese amor que tanto hemos deseado. Hasta el fin, dice la palabra de Dios. Hasta el fin, dice nuestro amado Dios. Por eso Él conoce nuestras vidas, Él conoce nuestro corazón, porque su mirada de Dios, la mirada del gran yo soy, está recorriendo el mundo, está viendo tu vida, está viendo los pasos que tienes, está viendo las caídas, está viendo las formas como tú luchas, la forma como te levantas, porque los ojos del gran yo soy está puesto en ti. Por eso es tan importante que tú puedas hoy entender que si por estrategias del enemigo, por estrategias de Satanás, por esos argumentos de mentira, falsos, ha decaído tu fe y por lo tanto tu esperanza también se ha opacado, hoy el Señor te quiere decir que Él es la fuente de toda alegría, que Él es el que te da aliento cuando necesitas seguir adelante. En Proverbios 10:28, Él nos los dice: la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Amén. La esperanza de los justos. ¿Quiénes somos los justos? Todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y que hemos dejado que Él nos justifique con ese sacrificio que Él hizo en esa cruz del madero. Cuando tú reconoces, cuando tú aceptas que Jesucristo dio la vida por ti, que Jesucristo pagó tus pecados en esa cruz, y que resucitó al tercer día de entre los muertos, tú vienes a ser justificado, porque no son tus obras, no son lo que tú quieras hacer para que Dios te perdone, porque el perdón te lo da Jesucristo por gracia. Él ya lo pagó hace tantos miles de años atrás. Nuestro Señor Jesucristo vino, caminó en esta tierra, nos dio ejemplo de perdón, nos dio ejemplo de amor, nos dio ejemplo de, ahora sí que de callar en el sufrimiento, nos dio ejemplo de sumisión, nos dio un gran ejemplo de vivir en obediencia. A pesar de lo que tú estés pasando, Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos enseña a obedecer y nos ayuda a obedecer. Es por eso que nuestro amado Dios quiere que hoy tú puedas entender que la esperanza es la que te va a mantener, porque bien lo dice ahí en Hebreos, donde acabamos de leer, que es el ancla del alma. La esperanza es el ancla de tu alma. ¿Y sabes qué es el ancla? Es lo que usan los barcos y que tiran en el alta mar, que es un fierro tan pesado que lo echan para que se vaya a lo más profundo de la mar y el barco no siga, sino que se detenga. Y aunque se esté meciendo por las olas, pero no va más allá. No va más allá, porque el ancla que está sujetando al barco es fuerte, es pesada, es dura, es firme. Y eso es lo que Dios quiere que sea para ti, que tú entiendas que la esperanza tiene que ser para tu alma firme, que aunque vengan tempestades, que aunque vengan huracanes a tu vida, aunque estés en el ojo del huracán, ¿qué te quiero decir con esto? Que aunque estés en medio del problema, que aunque hoy en este día, en todo este día hayas estado con el dolor en el corazón y decir ya no puedo más, no sé qué hacer, y buscar respuestas y buscar dirección, buscar alguna solución, y hasta este momento todavía no lo has encontrado.
Por eso Dios nos los dice, nos los repite, que la esperanza a la cual nos tenemos nosotros que agarrar es la esperanza en que nuestro Señor Jesucristo venció todas esas tribulaciones. Porque así lo dice, que en esta vida vamos a tener tribulaciones, pero confiad, dice nuestro Señor Jesucristo, confiad en mí que yo ya las vencí. Esa es la promesa de un rey que no miente. Esa es la promesa del poderoso de Israel que no te va a estar echando mentiras y se va a estar echando para atrás. No, porque nosotros tenemos un Dios de pactos, un Dios real, un Dios que no va a dejar caer sus palabras a la tierra y se va a desperdiciar, sino que Él da su palabra y si tú la recibes con esa necesidad, va a prosperar. En Tito, en el libro de Tito, capítulo 2, verso 13 nos dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando, esperando, teniendo la certeza de esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza es bienaventurada, amados amigos, amados hermanos, que llena y alegra nuestras almas. Y mientras nosotros esperamos confiadamente la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, se va a dar. Se va a dar. Eso es lo que tú tienes que creer. Dios nos ayuda a creer en sus palabras, a creer en sus promesas. Nos hace esperar que Él va a cumplir por medio de su Espíritu Santo. Por medio de su Santo Espíritu nos ayuda a permanecer en Él. La fe en nuestro Señor Jesucristo nos inspira, nos ayuda a confiar en el autor de la salvación, en la cabeza de la iglesia que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es Cristo, un Jesús, un Dios que va más allá de la tumba. Es un Dios que venció al que tenía el imperio de la muerte llamado diablo, Satanás. Jesucristo es el que venció al que tenía ese imperio de la muerte. Por eso nosotros nos tenemos que agarrar del autor de nuestra salvación, de aquel que venció, de aquel que nos da la victoria. Porque esa es nuestra esperanza. Por medio del poder del Espíritu Santo, nosotros podemos tener la esperanza de alcanzar esa justicia que tanto hemos anhelado, pero conforme a Jesucristo. La esperanza del cristiano es esa, que abracemos con una fe firme a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el dador de la vida, Él es el que nos liberta, Él es el que nos sana, Él es el que nos restaura. Amados hermanos, hoy en día, lo que hoy te acabo de decir, hay algo que se está oponiendo a esto que te acabo de leer. ¿Y qué es lo que está pasando el día de hoy? Con todas las enfermedades que están surgiendo, con todos los problemas, con esa situación económica con la cual tú ya no puedes. Hoy hay una situación económica que te está haciendo sucumbir. Hoy esa situación económica está pesando. Hoy esa situación económica te ha desanimado a un grado que has perdido la esperanza, que has olvidado las promesas. Esas enfermedades que se están declarando que ya no tienen curación, esas enfermedades que se están declarando que ya no hay nada que hacer, y eso lo dice una ciencia que es de hombre, y tienen razón, porque el hombre tiene límites. Pero hoy yo te vengo a decir que si tú pones la esperanza en el autor de nuestra fe, en el consumador de nuestra fe, en aquel que dio la vida por ti, en aquel que no acaba, en aquel que es el principio y el fin, el alfa y el omega.
si tú pones la esperanza en aquel que hoy te dice que te va a ayudar, que te va a dar la solución, que te va a dar la dirección a seguir, pero tienes que creer en lo que Él te dice. Tienes que creer en Jesucristo, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el único y suficiente Salvador, como el único y suficiente Rey, porque Él es el Hijo unigénito del gran yo soy, el que vino a esta tierra para hablarnos, para enseñarnos, para compartir con nosotros el reino de Dios. Pero hoy el peligro que muchos hijos de Dios están viviendo es perder la esperanza. Nosotros podemos ver en el libro de nuestro amado Rey que también en los tiempos antiguos la esperanza se perdía también. O sea, la situación que tú estás viviendo hoy también se padeció. Tenemos ejemplos bíblicos que también hubo periodos de desesperanza, hubo momentos de desesperanza. Y lo podemos ver en el libro de Habacuc. Ahí en el libro de Habacuc podemos nosotros leer y podemos nosotros ver capítulo 1, verso 2 al 4, en donde Él nos decía, ¿quién no ha perdido alguna vez la esperanza? Por desgracia, dice, estamos viviendo una época en la que es fácil perder la esperanza. La crisis económica, la crisis de valores nos están golpeando de una forma sin misericordia, sin piedad, que ya podemos decir, ya no vemos ahora sí que lo mojado, sino lo tupido, como lo dice esa frase secular. A veces, por muy fuerte que nos podamos sentir como hijos de Dios, la desesperanza nos golpea el corazón, nos golpea nuestra fe, golpea nuestro interior, y muchas veces, aun cuando podemos estar siendo atacados por enfermedades, por alguna enfermedad que hoy tengas y te esté golpeando con ese dolor, y le pides a nuestro Dios salud, y le pides a Dios, y le clamas, y le ruegas, y haces esas oraciones, y pones toda tu fe ahí, y pues haces lo que Él te ha enseñado, y aparentemente hay silencio, aparentemente no te escucha Dios. Y cuando pasa ese periodo de silencio, muchas veces la desesperanza se hace presente. Pero a pesar de todo ello, cuando entendemos lo que la desesperanza significa, vamos nosotros a reconocer que no es algo que se justifique para que nosotros le podamos dar lado. La desesperanza, amados amigos, significa literalmente estar sin salida, estar completamente perdidos, estar completamente sin recursos. Se refiere a estar en un estado mental tal en el que tú crees que ya no hay esperanza, que la situación que tú estás pasando ya no tiene solución. Eso es a lo que te lleva la desesperanza. La desesperanza, ¿sabes qué provoca? Que deshonres a Dios, que desagrademos a Dios. Porque hacemos que esta actitud de perder la fe, de sentirnos así apachurrados, no le das el crédito al poder de Dios. No le das lugar al poder de Dios. Porque es como que si tú le estás diciendo, puede más este pesar que el poder de Dios. La desesperanza en la práctica supone un rechazo a la palabra de Dios, como es la palabra de Dios. Si tú en este momento estás teniendo esta actitud de desesperanza, podrás estar escuchando la palabra de Dios y dirás, ya nada me puede sacar de esto. Ya ni lo que escucho
me simbra, ya ni lo que escucho me hace sentir, ya no, es porque ya esa desesperanza como que cobró espacio ahí en tu corazón. Los que están desesperanzados, en la última instancia, significa que han perdido la fe, la cual es, como sabemos esencialmente, que es vital en nuestra vida cristiana. Los que han caído en desesperanza ponen su mirada ya tal vez en la dirección humana, en las respuestas humanas, en la solución humana, en lugar de que cierres tus ojos y confíes totalmente en Dios. Pase lo que pase, no dejo de confiar en Dios. Pase lo que pase, me agarro del Señor. Eso es lo que debemos nosotros de decir. Pero los que han perdido la esperanza se cansan, se desmayan. A pesar de esta desesperanza, es algo que nosotros debemos de conocer. Esta es la razón por la que Cristo nos insta a todos a orar siempre y a no desmayar. El apóstol Pablo tuvo problemas con la desesperanza también, pero él las venció. Nosotros podemos ver y leer el recorrido que tuvo el apóstol Pablo cuando fue transformado, cuando su conversión fue total a Cristo. Cuando él confesó que Jesucristo era su Señor, él empezó a tener una multitud de eventos en su vida, que muchas de esas cosas lo pudieron hacer desistir de servirle al Señor. Él padeció, y lo puedes tú leer en el libro de Hechos, de cómo empieza su ministerio de Pablo y cómo él es enfrentado con una multitud que empieza a ser enemigo de él. Nosotros podemos ver en él un ejemplo también, en donde la multitud de problemas, los ataques de los enemigos generaban desesperanza. Pero él venció esa sensación. ¿Y cómo lo venció? Confiando en el Señor, confiando en el gran yo soy. El profeta Habacuc también lo confesó ser sensible a la desesperanza. Él decía: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc 1, versos 2 al 4. El profeta Habacuc también vivió momentos y tiempos de desesperanza. Y este clamor que salió de lo profundo de su corazón, también ha salido de lo profundo de nuestro corazón. Muchos hemos clamado a Dios: ¿hasta cuándo, oh gran yo soy? ¿Hasta cuándo, oh Padre eterno? ¿Hasta cuándo, amado Jesús? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Cuántas lágrimas has derramado? ¿Cuánto dolor ha salido de tu corazón diciendo este clamor? ¿Hasta cuándo, Señor, esperaré? ¿Hasta cuándo, Señor, me tendrás así? Este clamor sale de lo más profundo de un corazón que ya está siendo atacado por la desesperanza. Esta oración sale de lo más profundo de un corazón que tiene dolor más dolor. Esta frase que dice Habacuc, el de gritar, el de hablar con dolor. Habacuc deseaba literalmente pegar gritos como tú lo deseas. ¿Cuántas
días, cuántas noches, en cuántos momentos tú has deseado gritar ese dolor, gritar esa tristeza, gritar esa desesperación, gritar esa frustración, gritar y decir: ya no quiero más esta vida, yo anhelo un cambio en mi ser, yo anhelo un cambio de vida, anhelo una familia distinta, anhelo una situación distinta. Es un grito de dolor, es un grito de desesperación, en donde la desesperanza está queriendo hacer mella en tu fe. En el tiempo de Habacuc, habían protestas por las injusticias que se estaba viviendo en ese tiempo. En el tiempo de Habacuc se veía prosperar al injusto. En el tiempo de Habacuc se veía prosperar a aquellos que no seguían a Dios, aquellos que tal vez decían amar a Dios de labios, pero su corazón estaba totalmente alejado de ellos. Y esto veía Habacuc, y él clamaba al Padre, y le decía: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Hoy nosotros nos podemos poner en los zapatos de Habacuc y podemos decir: ¿hasta cuándo, Señor? Te he servido, he puesto de mi parte para serte fiel, he puesto de mi parte para mantenerme callado y no quejarme, he aceptado la situación que me has mandado, he aceptado esta enfermedad que me duele hasta el alma, he aceptado esta situación económica, pero solamente estoy en silencio. Y ahí es donde viene esa desesperanza y puede hacerte que pierdas esa fe en Jesús. Nuestro Señor Jesús nos habla y nos muestra que Él no nos ha dejado solos, que Él no nos ha desamparado. Nosotros podemos estar desconcertados, así como lo estuvo el profeta Habacuc. Nosotros tal vez estamos forcejeando con el problema, buscando la solución a nuestra manera. Oramos a Dios insistentemente, pidiéndole ayuda, pero solamente hemos obtenido silencio, sin entender que a veces también en el silencio está Dios. Muchas veces en el silencio vamos a encontrar la respuesta de Dios. Y lo tenemos que entender en esta noche, o lo tenemos que reafirmar en esta noche en nuestro corazón. Porque si no lo hacemos así, vamos a caer en la desesperanza. Este sentimiento de sentirse acabado es peligroso y es traicionero. Porque sin darnos cuenta, la desesperanza destruye varias cosas en tu vida. Y te va a dar posteriormente que solamente tengas puras cosas negativas en tus pensamientos. Cuando ya empieces a leer la palabra de Dios y en algún momento la empiezas a abrir, ya no te va a parecer como antes lo sentías, que te daba vida, que te daba gozo, que te daba fuerzas, sino vas a empezarlo a ver ya negativamente, porque ya empieza a enfriarse tu corazón y vas a empezar a negar la soberanía de Dios. La desesperanza destruye la fe en Dios. Por eso es peligroso que tú le des lugar a este sentimiento. Es peligroso porque va a destruir esa fe que nuestro amado Dios, por medio de su Espíritu Santo, sembró en tu corazón. Habacuc se dirigió a Dios como Jehová, Señor. Literalmente le dijo que Él era el Dios de pactos, que era un Dios de pactos, que era el Dios de pactos de Israel. Por tanto, Él esperaba que Él lo sustentara, que Él lo protegiera en aquellos momentos de aquellos que eran sus enemigos. Habacuc decía que Dios que era el Dios de pactos.
Pero por un momento esta desesperanza lastimó el corazón de este profeta, porque salió una queja del corazón. Y ese es un ejemplo que Dios nos pone para que veas, para que tú entiendas que no eres el primero que se siente así, que tampoco va a ser el último que se va a sentir así, pero que tienes que levantarte, tomar fuerzas de parte de Dios y decirle no a esa actitud de desesperanza. Tú tienes la decisión de decir no o de continuar en ese estado. Tú tienes la decisión hoy de seguir confiando en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tú tienes la decisión de decirle al Señor: Señor, reconozco delante de ti que por un momento me solté de tus manos, pero hoy me vuelvo a agarrar de ti, hoy me vuelvo a asir de ti, como lo dice su palabra, que la esperanza sea el ancla de tu alma. Hoy es el momento que lo digas. También nuestro Señor Jesucristo dijo esas palabras. Lo podemos ver en el Salmo 22, 1, 2, donde dijo, proféticamente se dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Aquí el salmista proféticamente estaba dando las palabras que un día nuestro Señor Jesucristo iba a decir también antes, en esa agonía en la que Él fue expuesta. También nuestro Señor Jesucristo fue tentado con esa desesperanza, pero como Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, y que tenía la promesa del Rey, tenía la promesa de su Padre, Dios lo sustentó. Dios le ayudó, Dios le proveyó en esos momentos de agonía, y Dios lo sacó adelante en victoria. Así como hoy nuestro Dios te va a sacar a ti en victoria, cuando tú reconozcas que has tenido esta actitud. El rey Saúl también nos puede dar un ejemplo, pero en él fue algo mortal, porque en él la desesperanza lo agarró, lo tomó totalmente y provocó que él perdiera la confianza y la seguridad en ese Dios que lo había puesto por rey. Saúl fracasó en la fe en el gran yo soy. Su espíritu se deprimió, su ánimo decayó y se dejó vencer por la desesperanza. Sin fe, sus tropas tenían poca posibilidad de vencer en la batalla. Sin fe es imposible que tú venzas tu batalla. Sin la esperanza que nuestro amado Dios hoy te está diciendo, no vas a ganar. Por eso hoy Dios te pone estos ejemplos. Te pone el ejemplo de Habacuc, pero también te pone el ejemplo del rey Saúl, que él fue vencido por la desesperanza, por la angustia, por la espera, porque Saúl no pudo esperar. Saúl en esa espera perdió, porque él a su forma quiso hacer las cosas, y pues nosotros lo hemos visto cuál fue las consecuencias de haber hecho algo que no le habían dicho, porque él tuvo miedo. Amén. Así que nosotros debemos de luchar contra esto, porque la desesperanza quiere destruir tu fe. La desesperanza quiere destruirte a ti, y cuando te destruye a ti, te va a alejar de Cristo. Así que por eso Dios hoy te está diciendo: cuidado, cuidado, estás en peligro. Si le das cabida a la desesperanza, esto es lo que va a pasar. La desesperanza estimula los conflictos, los pleitos y la amargura.
Cuando tú ya no tienes esperanza, cuando ya empiezas a dejar de creer en las promesas de Dios, empiezas a dejar que ese viejo hombre empiece a querer ganar ventaja en tu vida. Cuando estás atrapado en esta desesperanza, empiezas a confiar en tu propia sabiduría para resolver tus problemas. La situación que tú quieras resolver conforme a tu sabiduría simplemente va a empeorar. Los que pasan por alto la palabra de Dios van a tener consecuencias, porque se distinguen por estar siempre preparados para culpar a otros. Los que pasan por alto una orden de Dios, los que pasan por alto las promesas de Dios, créelo, van a estar preparados para que cuando veas la derrota, el fracaso, vas a culpar a otros de esos problemas y de esas consecuencias. Y te vas a volver experto en criticar y en guardar rencor a todos los que están rodeándote y a todos los que no van a estar de acuerdo contigo. En Habacuc 1:3 nos los dice: destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. El profeta Habacuc no veía salida, solo veía conflictos más conflictos, y lo dice su palabra: destrucción, violencia, pleito, contienda. La pérdida de la fe por la desesperanza te va a amargar. Van a empezar a salir en ti esas raíces de amargura, y lo más triste, que cuando hay raíces de amargura, penetran hasta tus huesos, hasta los tuétanos, queda enraizado esa amargura y te va a llevar totalmente a la desesperanza. La desesperanza hace que tu victoria, que ya te la dio Jesucristo por medio de esa resurrección, si tú no crees en esto, la victoria que Jesucristo ya te dio, lo vas a ver como una derrota. La desesperanza te va a conducir a rendirte al problema. Te va a hacer rendirte a la situación en la que estés pasando. Te vas a conformar y la vas a aceptar. Y cuando tú hagas esto, simplemente te vas a rendir a Satanás. Porque Satanás es el padre de la mentira. Y él es el que provoca las contiendas. Él es el que provoca los problemas. Él es el que provoca todo lo que te va a hacer retirarte del Rey de Reyes y Señor de Señores. El enemigo te va a ayudar a que veas que todo es totalmente pésimo. Todo lo vas a ver negativo. Cuando antes hablabas positivo, hoy tú te vas a escuchar hablando negativamente. Ya perdiste la fe, ya perdiste las promesas y ya la desesperanza ha cobrado vida en tu ser. En el libro de Proverbios nos advierte acerca de esto con estas palabras: si fueres flojo en el día de la angustia, tu fuerza será reducida. Proverbios 24:10. Si fueres flojo en el día de la angustia, tu fuerza será reducida. Los que se rinden a la desesperanza no van a disfrutar la victoria que viene de parte de Dios. Los que se rinden ante la desesperanza no van a disfrutar de esas promesas que Dios ya te dio. Y lo que vas a provocar es un tiempo más tardado para que lleguen esas promesas a tu vida. Por eso, como hijos de Dios, como cristianos, nosotros debemos de tomar la decisión de confiar totalmente en el poder de Dios. Y cualquier cosa que tú estés pasando, cualquier situación que tú estés viviendo, cualquier adversidad que tú estés ahora en este momento pasando, en el desierto en el que estés, si tú no confías en Dios,
la desesperanza te va a llevar a la derrota. Pero si tú en esta noche decides tomar la esperanza como ancla de tu alma, vas a volver a cobrar vida. Esa confianza que por un momento se quiso opacar, va a volver a agarrar fuerza. ¿Y quién te va a volver a dar esa fuerza? Solamente Dios. Cuando tú reconozcas tu condición, cuando tú vayas a los pies de Cristo, cuando tú cierres los ojos ante el poderoso de Israel y le declares que por medio de su Hijo Jesucristo, tú vienes ante su presencia y le dices que por un momento te soltaste de Él, pero hoy vuelves a Él. Dios no echa de sí ninguna oración que viene de lo más profundo de tu corazón. Debes de estar preparado, amado hermano, amado amigo. Debemos de estar preparados para los ataques de la desesperanza, para que no seamos sometidos a la derrota, para que no seamos sometidos al fracaso, para que no seamos rendidos a los pies del enemigo, para que el enemigo no nos gane la victoria. Esa victoria que está en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que nuestro amado Dios quiere, esa es la actitud que nuestro amado Dios quiere que nosotros tengamos ante lo que nos está atacando. Que tengamos esta actitud y que podamos nosotros responder y que podamos nosotros confiar que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así como les acabo de leer este texto bíblico, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Eso es lo que nuestro amado Dios quiere que hoy tú tengas en tu vida, en tu corazón. Que tú seas clamándole al Padre desde lo más profundo de tu corazón. Porque si tú permites que la desesperanza siga avanzando, va a llegar un momento en que vas a culpar ya no solamente al que está a tu lado, ya no solamente alrededor tuyo, sino vas a culpar a Dios. Esa es una de las cosas a lo que el enemigo nos lleva. Que si nosotros no nos aferramos en esa esperanza que es Jesucristo, el alfa y el omega, entonces vas a empezar a culpar a Dios y vas a empezar a decir que no ha cumplido sus promesas para con tu vida. El profeta Habacuc se enfadó. Al leer su palabra pareciera que estaba enfadado porque tal vez creía que Dios le estaba obligando a presenciar el mal y que había por todos lados, y este mal pareciera que no fuera a ser castigado. La respuesta de la desesperanza que se muestra en estos pasajes en el libro de Habacuc, podemos nosotros ver que también él era un humano y que también pasó por esta situación y que también él clamó y pudo decir: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? A menudo, muchas veces culpamos a Dios por lo que él no ha hecho, y así como lo dijo Job, decimos: ¿por qué me has quebrantado con tempestad y has aumentado mis heridas sin causa? Job 9:17. También Job
Llegó un momento en que la desesperanza y todo lo que le atormentó, porque si ya leíste el libro de Job, puedes ver que Job era un hombre temeroso de Dios, un hombre que honraba a Dios, un hombre que estaba rendido a Dios, mas sin embargo Dios permitió que llegaran a la vida de este varón una cantidad de calamidades. Él en un día perdió todo, perdió bienes, perdió riquezas, perdió hijos. En un abrir y cerrar de ojos le vino una enfermedad a su piel, a su cuerpo. Y todo este pesar sobre él también vino por un abrir y cerrar de ojos que él clamó: ¿por qué me has quebrantado con tempestad y has aumentado mis heridas sin causa? Así como él, también nosotros en algún momento, en un abrir y cerrar de ojos, tal vez olvidamos todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Tal vez hemos dejado por un momento de ver que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. La palabra de Dios lo dice, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto lo encontramos en Santiago capítulo 1, en el verso 13, en el verso 17. Pero cuando tú tienes este ataque de desesperanza, muchas veces no lo vamos a poder ver. Pero hoy el Señor, en el nombre de Jesús, lo declaramos, que caen esos velos de tus ojos, de tu entendimiento, y hoy vienes a la luz y vienes al conocimiento de la verdad, y todo argumento que Satanás haya puesto en tu mente, que se ha querido poner al conocimiento de la verdad, que se ha querido poner a la palabra, en este momento nosotros lo cancelamos en el nombre de Jesús, para que tú empieces a discernir entre lo que es positivo conforme a la mirada de Dios y lo que es negativo, que es conforme a la voluntad del enemigo. Es para que tú también puedas ver que el ser negativo es parte de estar en la desesperanza. El de ver las cosas ya pesimista es estar ya atrapado en la desesperanza. Y ya te vuelves incapaz de querer levantarte, te vuelves incapaz de querer buscar, te sientes ya derrotado y ya no tienes fuerza para buscar al gran yo soy. La desesperanza nos los dice en el Salmo 42:3, si te lo leo. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Mientras te dicen: ¿dónde está tu Dios? Y mientras tú derramas tus lágrimas en el día, en la noche, a la hora que viene ese sentimiento. Pero hoy nuestro Señor Jesucristo nos dice que Él está contigo, que Él ha estado siempre contigo, tal vez en ese silencio, pero ha estado contigo, que Él no se ha retirado de ti, que Él está pendiente aún de esa situación que tú has sentido que ya no tiene sentido y que ya no tiene solución. Pero hoy tienes que entender que tienes que echar fuera, tienes que renunciar a ese estado de desánimo, a esa actitud de desesperanza. Nosotros como hijos de Dios debemos entender que la esperanza está puesta en los ojos, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en su caminar, en lo que Él nos dice, en que cada momento, así como lo dice en Hebreos 6:19, y te lo leí hace rato, que nuestra alma está segura y firme en la esperanza de nuestro gran Dios, y que esta tiene que ser ese ancla, el que te sostenga, el que te sustente, el que te fortalezca en esa fe. Amén. Por eso nuestro amado Dios hoy nos está hablando y nos está diciendo que la desesperanza es un cruel peso que a menudo captura y destruye a los hijos de Dios.
los cristianos, los hijos de Dios, debemos guardarnos de este mal y vencer esta tentación para no caer en ello. Y tenemos nosotros que tener la ayuda de Dios para tener la capacidad de superar esta desesperanza. Y podamos nosotros tener la fortaleza, la valentía de poder asir de esas grandes bendiciones. No perdamos la esperanza, amados hermanos. Hay una frase secular y es popular: el que espera, desespera. Y es algo cierto. Pero hoy te quiero decir, la esperanza es una virtud esencial de la vida cristiana, porque hace que nuestra vista y confianza estén fundamentadas en un Dios bueno que cumple sus promesas y que un día redimirá completamente nuestra vida y nuestras circunstancias. Amén. La esperanza es una virtud y esta esperanza tiene que ser añadida a nuestra fe, para que nosotros vayamos escalando esos peldaños de la cual nos habla nuestro amado Dios. Nosotros tenemos que entender que la esperanza nos va a llevar a algo bueno. ¿Y cómo tú vas a obtener esta esperanza? Si por un momento la perdiste, hoy Dios te dice, ¿cómo la vas a volver a obtener? La palabra de Dios nos va a ayudar. La esperanza del cristiano se basa en la gracia del eterno Dios, en la gracia, en ese infinito amor y misericordia que Él derrama sobre nosotros y que nosotros sabemos que no la merecemos. Por eso el apóstol Pablo lo describe así, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 16. Si no fuera por la gracia de Dios, solo nos esperaría una muerte oscura y triste. Porque todos dice la palabra de Dios que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 verso 23. Pero por medio de la gracia que viene de parte de Dios, Él nos perdona y Él nos redime de esa vida de pecado y nos da la oportunidad de participar en esa salvación eterna. La palabra de Dios nos muestra que debemos esperar. El salmista nos dice, mas espero en tu palabra. Salmo 119, verso 81. Al estudiar la palabra de Dios y al considerar lo que Dios nos dice en esa palabra, que es viva, que es eficaz, nosotros empezamos a cobrar confianza en las promesas que nuestro Señor Jesucristo nos da, y empezamos a ver que esa palabra es segura y es firme, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. ¿Cómo nos ayuda la esperanza? La esperanza, cuando tú dejas que sea un ancla para tu vida, te va a ayudar a vencer las dificultades. La esperanza te va a dar ese motivo para seguir adelante. Va a ser esa corona, como un premio, como un galardón que tú vas a obtener en esa carrera que estás caminando en esta vida. La esperanza es lo que tú vas a obtener, pero tienes que perseverar, tienes que mantenerte, y la esperanza es la que te va a ayudar a mantenerte firme ante todas esas dificultades que hoy tienes. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la alegría, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Cuando Pablo estuvo a punto de morir, exclamó: por lo demás,
me está guardada la corona. Segunda de Timoteo 4:8. Esta es la actitud que nosotros debemos de tener, teniendo la esperanza sembrada en nuestro corazón. Esa ancla que sea un ancla en nuestra alma, que nos mantenga firmes. Amén. ¿Qué inspira al agricultor a soportar las dificultades de la siembra? La esperanza. Porque aquel que siembra, el campesino que siembra, tiene la esperanza que va a tener una buena y excelente cosecha. Él está sembrando y él está creyendo de que va a haber tiempos buenos, que va a haber lluvias a su tiempo, que le van a dar crecimiento a lo que él ha sembrado. Es una esperanza que él lo impulsa a sembrar y a sembrar y a sembrar y a cuidar eso que ha sembrado, a regarle agua, a ponerle fertilizante, a cuidarlo. Así es como nosotros debemos de permanecer también, a cuidar nuestra vida espiritual, a velar por nuestra vida espiritual, a regarla con esa agua que da vida, que es la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo dice, que si alguno tiene sed, que venga a Él, Él les dará de beber y no vamos a tener más sed. Si alguno tiene hambre de Él, venga a Él y coma de Él, que Él nos va a saciar. Así es la vida espiritual, amados hermanos. La esperanza es la que nos va a ayudar a mantenernos y a encarar cualquier tempestad que esté pasando en tu vida. Amén. Por eso te vuelvo a repetir, Hebreos 6:19, el ancla del alma. La esperanza, cuando ya ha sido bien anclada en tu alma, te va a impulsar a que vayas y testifiques de aquel que te ha ayudado en medio de esa tribulación. Te va a ayudar a participar en la gran comisión. Te va a ayudar a servir con amor, con esmero, con dedicación, con honestidad, con fidelidad. Porque te has agarrado de la esperanza que es Jesucristo, de aquel que no te miente, de aquel que no tiene sombra de variación. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Segunda de Corintios 3:12. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Una esperanza fuerte en Dios anima al corazón y nos libera nuestra lengua para poder hablar de las maravillas de Dios, y nos ayuda a rendirnos al servicio de nuestro amado Dios. La esperanza te va a traer gozo y alegría. ¿Cuál fue el testimonio del apóstol Pablo cuando tuvo tanta tribulación, cuando tuvo tantas aflicciones? Y no solamente él, también los apóstoles, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Santiago, todos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo padecieron, vivieron tribulaciones, fueron perseguidos. Mas sin embargo, su esperanza que ellos tuvieron después de que vino sobre ellos el Espíritu Santo, la esperanza se formó, como lo dice en Hebreos 6:19, un ancla para su alma. Y eso fue para ellos. Ellos corrieron la buena batalla, lucharon en la buena batalla como soldados de la fe, como servidores de nuestro Señor Jesucristo. Y sufrieron con gozo, con alegría sufrieron. Y nosotros podemos leer en la Biblia cuando el apóstol Pablo y el apóstol y otro seguidor de él que andaba con él, otro discípulo, fueron encarcelados, fuera de que ellos se quejaran, fuera que ellos se lamentaran, ¿por qué les serví? ¿Por qué todo esto estoy padeciendo por servir en la obra? En lugar de que se quejaran, ellos se gozaron porque estaban participando de los mismos sacrificios de lo cual les había hablado nuestro Señor Jesucristo. La esperanza te trae gozo y alegría y fortaleza en medio de la tribulación. Por eso nuestro amado Dios nos los dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez
digo, regocijaos. Filipenses 4:4. La esperanza te va a hacer que nazca un fruto del Espíritu. La esperanza va a producir en ti paciencia. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Romanos 8:25. ¿Te has fijado que cuando la gente o cuando tú te pones en algún momento impaciente, como que de pronto titubeas en tu fe? Como que de pronto dejas de ver las promesas de Dios y como que ya no quisieras dar un paso adelante. Pero aquí, si tú te permaneces fiel y confiando en el Dios que te ha dado tantas promesas, va a haber un fruto tremendo en tu vida, y es el fruto de la paciencia. Este es un fruto del Espíritu. La esperanza y la paciencia son inseparables, amados amigos, amados hermanos. ¿Tú quieres victoria en lo que estés pasando? Espera pacientemente, pero no dejes de mirar a Cristo, no dejes de creer en sus promesas, porque esa es tu esperanza. La esperanza nos lleva y nos motiva a buscar esa santidad. La esperanza te ayuda a que cada día tú te sometas a la palabra de Dios, que cada día de tus labios puedas decir: Señor, en este día me someto bajo tu mano poderosa. Señor, en este día ayúdame a agradarte. Señor, en este día dame fuerzas para hacer lo que a ti te agrada. Señor, en este día ayúdame a ser obediente. La esperanza, donde tú has puesto tus ojos, te va a ayudar a que te motives a seguir a Cristo y a que permanezcas en Él. La esperanza del cristiano se basa en la pureza, en la santidad, en la honestidad, en la sinceridad que nuestro Señor Jesucristo te está ofreciendo. Y es lo mismo que tú vas a buscar. Es lo mismo que tú vas a anhelar, porque la palabra de Dios lo dice. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan capítulo 3, verso 3. Pedro, después de relatar las cosas que ciertamente iban a acontecer en un futuro, dijo: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 14. La esperanza que tenemos hoy nos va a ayudar a mantenernos y nos va a ayudar a permanecer poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Hoy nosotros tenemos esa esperanza y debemos dejar que la esperanza sea un ancla en nuestra alma. Y para finalizar, amados hermanos, te dejo con esta palabra. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz. Quebrado todas mis cadenas.
paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad en Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad en Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz, Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad en Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad en Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Has sido instruido bajo la poderosa palabra de Dios. Él te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con la diestra de mi justicia. Has escuchado Derribando Fortalezas. Dios te bendiga.